La clase de hoy, el tema que nos confiere es la relación de pertinencia entre la ética y la política. Es la relación de la ética en la política y estaremos viendo posteriormente la política en la ética, pero tiene mucha relación estos dos conceptos. Vamos a ver las bases fundamentales del diálogo racional que vimos la clase anterior. Vamos definiendo algunos conceptos. Primero, ayúdeme, Luis. ¿Cómo definió diálogo racional? Analicen. ¿Cómo definió diálogo racional? Es que me saca el cuaderno, Alice. Claro, con todo gusto. Saque su cuaderno. No se olvide, ya estamos en la clase. Saque su cuaderno, saque sus apuntes. Tenga a la mano que vamos a ir revisando algunos conceptos de la hora anterior y les voy a ir, de la clase anterior, mejor dicho, y les voy a ir preguntando. A ver si estamos o no en sintonía. Señor Barros. Eso, estírese, estírese. Y cuénteme, ¿qué era diálogo racional? ¿Cómo lo define usted? Diálogo racional. Mateo, diga, aquí estoy, listo, si estoy, no estoy, espéreme, pero cuénteme, si no se nos va el tiempo. Ya le voy a esperar, les espero. ¿Qué era diálogo racional? ¿Cómo lo definimos? Vamos a ver, pero... ¿Le puedo decir yo lo que puse? Claro que sí, puede decirme. Habilidad de razonamiento lógico que nos permite valorar argumentos entendidos como un conjunto de enunciados o proporciones. ¿Enunciados o? Proporciones. ¿Proporciones o no he oído esta palabra? Proporciones. ¿Proporciones o proposiciones? Proposiciones, perdón. Corríjale ahí, corríjale. Bueno, ya, una idea. David, Casar, definición, diálogo racional. David, diga si estoy, dicen no estoy. Estoy listo, pero no me sé. Como no se prefiere el pedido, elabore o defina diálogo racional. Ahí está, no estamos haciendo el trabajo. Después se nos acumula. En este momento, defina, busque diccionario, lo que tenga de la materia, diálogo racional. En este momento, quien no haya complementado, jóvenes, por favor, miren, estamos haciendo trabajos aquí. Así que si usted no hace al final no tiene, ¿qué más puedo yo? ¿Cómo más puedo ayudarle? Sus compañeros están dando definiciones. Así que simplemente tiene que copiar y complementar, nada más. Por favor, chicos, los trabajos son sumamente sencillos. Una definición. Entonces, es importante que ustedes vayan tomando nota. Miren que estas cosas por lo general aparecen en las evaluaciones. Pues, profe, eso no hemos visto. Estoy recapitulando por esa misma razón. Así que complemente quien no haya hecho, complemente. Defina concepto diálogo racional. Bien, Luis ya debe haber encontrado su cuaderno, ¿no es cierto? Entonces vamos con explicando razón instrumental. ¿Qué era razón instrumental? ¿Qué se entendía por razón instrumental? Tenía que ver con la relación del poder. Sí, con eso, pero explíquese. ¿Cómo le digo? ¿Cómo me dice? Es la persona que buscaba adaptarse a ese medio, que buscaba tener una definición para acabar tenía una definición. Espera, ya lo uno bien las cosas. Ya, no es una persona la razón instrumental, por ahí. Vamos, señor Díaz, Mateo.
Ya. La razón instrumental tenía que ver con que el capitalismo promovía una relación social y con la razón de dominación. También nos decía que los seres humanos somos medios para ciertos fines. Gracias, Mateo. Sencillo. La razón instrumental está muy relacionada con las sociedades capitalistas, según este análisis. Objetivar, ver como objeto al mundo, ver como objeto, Dayana. Cecilia, perdón. Puedo decirle yo y me puede decir si está bien, por favor. Claro que sí. Vamos a ver, Cecilia. A ver, le puse que es una interacción verbal entre dos o más personas donde se habla de problemas en general y se busca una solución mediante argumentos, razonables opiniones y puntos de vista para llegar a fines específicos. Perfecto, eso es un diálogo racional. Muchas gracias, Cecilia. Muy bien, usted ha puntualizado todos los elementos a través de lo que se estaba puntualizando de razón instrumental, razón comunicativa. Muy bien, está muy bien. Gracias, Cecilia. Entonces, regresando un poco a la definición que nos dio Mateo y que, bueno, a grandes rasgos, la razón instrumental dentro de estas sociedades capitalistas ve al ser humano como un medio para un fin. Le ve como objeto, como un elemento que realmente no es por sí mismo, sino que sirve para algo más. Y esta razón instrumental es pensar que la razón es un instrumento, no es el objetivo alcanzar el conocimiento, es un instrumento para algo más, para tener tecnología, para tener armamento. Ese es o esa es la razón instrumental. No se olviden puntualizar. Tal vez quedan ideas inconexas, es verdad. A veces en el diálogo en sí mismo de lo que yo voy desglosando, se van perdiendo algunas ideas en el organizador. Es importante que ustedes me pregunten para recapitular o para intentar guiarles de otra forma. Porque si hay cosas que por eso yo pregunto o intento hacerlo cada clase. ¿Cuál es el objetivo de preguntarles, además de ver si hemos estado o no atentos? Realmente saber si estamos guiándonos de la forma correcta. ¿Sí? Ese es el objetivo pedagógico de la pregunta. Ver si realmente estamos o no en sintonía, si estamos o no revisando, recapitulando, anotando sobre todo. No se olviden que nuestra mente es frágil, se va la información. Y si nosotros no anotamos y estamos en otras consideraciones, hasta para responder es necesario tener en cuenta algunos elementos. Así que no se olviden. ¿Alguien alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entienda? Vamos a ver, ayúdeme. Stephanie, ¿qué era la razón comunicativa? ¿Qué se entendía por razón comunicativa? Que fundamenta las relaciones sociales a través de la deliberación. ¿A través de la qué, perdón? Deliberación. Deliberación, ya bueno. Hay algo ahí dentro de la razón comunicativa, pero faltaría definir qué es razón comunicativa. Ayúdeme, Melanie Salán. ¿Qué entendió por razón comunicativa? Es el fundamento de las relaciones sociales. Digamos, en búsqueda de de qué, la- perdón, ahí un ratito, búsqueda de qué. de la reconstrucción de racionalidad. Ya, cuando hablamos de fundamento de relaciones sociales, lo que quiere rescatar Habermas es que lo que realmente el ser humano hace es dialogar, deliberar, es relacionarse. Pero todavía no está claro esto de la razón comunicativa del todo. Hay algunos elementos. Stalin, ¿qué era la razón comunicativa? La razón comunicativa tiene una dimensión que nos obliga a plantear relaciones morales. Ya, bueno, pero bueno, hay algunos elementos ahí, pero
Bueno, vamos a sintetizarlo por si acaso. Habermas utiliza el pensamiento de razón comunicativa para indicar que la capacidad de razonar del ser humano no se limita al dominio científico-técnico. Voy a puntualizar esto para que quede un poco más claro. ¿Hecho? Para Habermas, razón comunicativa razón comunicativa indica la capacidad de razonar del ser humano que no se limita en lo científico-técnico. Sino que fundamentalmente la razón comunicativa es el fundamento de las relaciones sociales. Pongámoslo así, la razón comunicativa es el fundamento de las relaciones sociales. Y como vemos aquí en esta amplia perspectiva, Habermas lo que está haciendo es retomar la razón instrumental que ya nos definió el compañero, esta utilización de la razón para ver al ser humano como un medio y no como un fin, y principalmente desarrollar el ámbito científico y tecnológico. Si yo me centro solo en la ciencia y en la tecnología, entonces todo lo que está en la naturaleza es un medio para alcanzar el conocimiento científico y para sacar tecnología. No me interesa si los seres humanos mueren, si los seres humanos se destruyen sus derechos humanos. Simplemente mi objetivo es alcanzar un conocimiento científico. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba en los campos de concentración? No era solo que se exterminaron a judíos, sino muchos de los implementos, como sabemos que el cerebro funciona como funciona, se violentaron derechos de seres humanos porque el objetivo era tener un conocimiento científico. Habermas toma esta perspectiva, pero no se queda con la razón instrumental, sino que dice, vamos más allá, hacia la razón comunicativa. La capacidad de razonar del ser humano no se limita a lo científico y técnico, y no solo es que lo vamos a criticar, sino que se fundamenta en las relaciones sociales. Por lo tanto, toda esta perspectiva de las relaciones sociales está permeado por la comunicación, por la deliberación. ¿Qué debemos fundamentar o qué debemos fortalecer en el ser humano? Debemos fortalecer la capacidad de diálogo que tiene el ser humano, la capacidad de opinión. Entonces debemos reconstruir nuevamente la razón. La razón no como instrumento, la razón no como un medio para un fin, la razón en sí misma como el camino para que las personas se comuniquen y lleguen o entablen relaciones de diálogo coherentes, como nos sintetizaba Cecilia en su definición de diálogo racional, la toma de decisiones coherentes, lógicas para llegar a un fin común. Eso es lo que está planteando Habermas con la razón comunicativa. Y de ahí la pregunta de qué era el diálogo racional. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no se entienda, que se quiera repetir? Por favor, no se olvide. Estas clases que yo estoy recapitulando, retomando algunos conceptos, algunas ideas, el afán no es que usted se equivoque o me diga exactamente lo que yo quiero escuchar. Lo que quiero saber es si realmente estamos dentro de la sintonía de la materia. Hay cosas que dentro del diálogo o de los organizadores se pueden perder y ustedes asumen a veces que se sabe o simplemente lo copian o no preguntan por A o B razones.
Entonces, estas preguntas tienen ese fundamento. No se olviden, siempre yo estoy tratando de preguntar, tratando de indagarles, no para ponerles una nota ni para realmente decir, sí, él sabe, él no sabe. No, no es ese el objetivo. Es que ustedes alcancen el conocimiento. De la forma que sea, pero que tengamos bases. De estos temas se estarán hablando en muchos ámbitos del conocimiento, no solo en la filosofía, no solo en la ciudadanía, cosas que tal vez en la universidad ni vean, pero en el diario vivir, en las consideraciones de la aplicación de cada una de las materias, de las carreras, se habla sobre estos temas, porque son temas relevantes. ¿Cómo solucionar el problema de las guerras en nuestros países? Es porque nos sentamos a hablar sobre razones coherentes, ámbitos comunicativos. Estamos planteándonos simplemente soluciones rápidas. No se olviden, son temas de los cuales ustedes por lo menos deben tener bases, o por lo menos saber a quién me voy a referir, a quién puedo leer, a quién puedo investigar. No se olviden de esto. Bien, chicos, vamos a cerrar esta perspectiva revisando, mejor introduciendo el tema que nos compete para este día en base a lo que hemos visto. Si tienen dudas, por favor, pregunten, es necesario sus preguntas. Si tal vez, por ejemplo, ustedes dicen, profe, yo investigué esto, vi, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Vea, si usted me da una razón por la cual encontró, yo digo, yo le aseguro que la nota le va todo bien. Así que traten de investigar. Vamos con esta consideración de filosofía del día de hoy. Vamos a ver. El tema es la relación y pertinencia de la ética en la política. Nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la ética en la vida política de nuestro país? Muy concreta la pregunta que yo planteo. ¿Cuál es la importancia de la ética? ¿Alguien recuerda primero qué era ética? ¿Cómo definíamos a la ética? Tenía relación con la moral. Sí, tenía relación con la moral, pero eso no me dice mucho. Es como que yo le diga, Alison es estudiante. Era una rama de la filosofía que estudiaba la moral. Bueno, y ahí tenemos un poquito más, pero sigue estando sin decirme mucho. Pero sí, por ahí vamos. Ahora lo que habría que definir es qué es la moral para poder entender la ética. ¿Cómo definíamos moral? Como lo bueno y lo malo. Es un estudio sobre lo bueno y lo malo, pero no es lo único. Y en la actualidad ya no hablamos de lo bueno y lo malo, hablamos de lo justo y lo injusto. Pero bueno, por ahí va, por ahí va. Dentro de esa consideración, teniendo una idea algo general de la ética, que es el estudio sobre la moral, ¿qué importancia tendrá con la política? ¿Por qué hablar de ética en la política? Para que se cumpla lo más justo en nuestro país. Bueno, puede ser, pero ahí yo le preguntaría nuevamente qué es la justicia y ahí ya nos quedamos con la duda. Pero bueno, por ahí ya. Podría ser para reflexionar adecuadamente y saber cómo solucionar pues, los problemas para no llegar a guerras como anteriormente lo decía en nuestro país. Ya, muy bien, sí, puede ser esa consideración. Vamos a tratar de hacer una especie de ejercicio mental dentro de nuestra perspectiva. Aristóteles utilizaba el lenguaje más común para hablar de filosofía. Es decir, no utilizaba palabras rimbombantes ni cosas que nos encanten en la filosofía. Solo sé que nada sé, pienso, luego existo, cosas así. Traten de explicar, traten que sus explicaciones sean lo más concretas posible, lo más ejemplificadas, por más que suenen, digámoslo así, comunes, por decirlo de alguna forma. Que sean de esta forma sus explicaciones. ¿Qué nos mostraba Aristóteles? Estoy haciendo un bagaje en cuanto a sus explicaciones. Yo sé, ustedes quieren dar explicaciones que el profe diga, wow, esa explicación es pero
Ya, o sea, no tiene nada más que decirme. Pero en realidad, Aristóteles mostraba que al utilizar el lenguaje común, estoy llegando a las personas. Estoy tratando de explicar de una forma sumamente sencilla. Tratemos que nuestras explicaciones sean así y de ahí vamos complejizando la situación, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar tautologías. ¿Qué es una tautología? Una verdad que no tiene una explicación dentro. Por ejemplo, blanco es blanco. O, como les decía yo, Alison es estudiante. No me dice mucho. Aun cuando es verdadero, la explicación detrás no dice mucho. Así que no importa que ustedes utilicen lenguaje más común, por decirlo de alguna forma, pero que sea más entendible, ¿sí? Para sus explicaciones. Vamos a tratar de hacer eso un poco más para que sea más claro. Vamos entonces a ver, hay algo dentro de esta consideración de que no alcancemos la guerra. Por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema propio de la política ligado a la ética, al comportamiento ético, mejor dicho, al comportamiento moral y a un estudio ético de estas consideraciones. Vamos a recapitular para recordar qué era la ética y la moral. La ética era la reflexión sobre la conducta moral del ser humano. Teorías que permiten comprender y explicar dicha conducta. Son teorías que permiten explicar la conducta moral del ser humano. Por decirlo de alguna forma, la ética habla sobre la justicia. La moral habla sobre una persona haciendo lo justo. La ética estudia cuál es la mejor consideración para que todos los seres humanos nos guiamos sobre el bien. La moral estudia cómo usted se comporta en cuanto a un hecho factual, es decir, si es bueno o malo. La ética no estudia sobre lo bueno y lo malo. En particular, estudia en general. Son teorías que permiten explicar el comportamiento del ser humano, que permiten realmente explicar cómo todos los seres humanos nos comportamos, nos debemos comportar o se comportan los seres humanos en general. Eso es la ética. Para explicarlo yo también de una forma más sencilla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No se olviden. Yo también utilizo, digo, bueno, la ética es el estudio filosófico de la moral, pero ¿qué realmente quiere decir eso? Que son teorías que explican el comportamiento de las personas. Por ejemplo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada persona lo que le corresponde según un hecho concreto. Esa definición es una definición de la ética, porque es una definición del estudio para todos los seres humanos. En cambio, decimos, una persona X robó y no le quitó las pertenencias de otra persona. Esa persona es injusta. Eso es moral, no ética. Por favor, no olvidarse de estos dos conceptos porque las personas en general utilizan indistintamente los conceptos y dicen esa persona es ética, esa persona es moral, como si fueran sinónimos, y en la definición filosófica no son sinónimos. La filosofía estudia la ética, no los otros ámbitos. Vamos a ver qué es la moral. La moral, en cambio, significa reglas, normas de convivencia y conducta. Hay una definición de Heidegger muy bonita de entender, que dice que la moral es justamente donde habita el ser, la morada del ser. Moral, de mor moris, viene de esta idea de morada. Es donde estamos nosotros, lo que hacemos, cómo convivimos, cómo actuamos con los demás, qué decisiones tomamos. Ya concretamente yo, qué decisión tomo frente, por ejemplo, cuando alguien me hace algo, actúa de una cierta forma, ¿qué decisión tomo yo? ¿Cuál es mi respuesta? Hay normas y reglas dentro de la sociedad para que no, por decirlo de alguna forma, hagamos lo que queramos. Esas son normas morales de comportamiento individual para cada persona. El estudio sobre ese comportamiento es la ética, sobre el comportamiento de todas las personas. La ética es, por ejemplo,
reglas básicas que deben funcionar para todos. La moral es cómo nosotros directamente actuamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta entre esta diferenciación entre ética y moral? Espero que vaya quedando claro un poco. ¿Sí? Y esas reglas definen qué es lo bueno y lo malo, entonces. No diría que definen qué es lo bueno y lo malo, porque tal vez lo bueno y lo malo es un estudio más ético que moral, pero esas reglas definen cómo nos comportamos en la sociedad para que no violentemos los derechos de los demás, ¿sí? Entonces hay una normativa, por ejemplo, que dice que usted debe no botar basura, digámoslo así. ¿Por qué es una regla en ese ámbito de conducta moral? Porque es como usted habita, como usted vive. ¿Y por qué no boto ese papel de basura concretamente? Porque afecta al medio ambiente y a las demás personas. Entonces hay una normativa para eso y yo esa norma, esa regla la sigo porque beneficia al resto. El estudio sobre esa consideración, si votar o no es bueno o malo, ese ya es un ámbito de la ética. Entonces, decir que sea bueno o malo algo ya es un estudio propiamente de la ética. Entonces, los filósofos estudian si realmente las consideraciones del ser humano, lo que hace en general, no ese concreto botar la basura, sino el actuar realmente frente a la voluntad, al criterio, a la forma de entender el mundo, es bueno o malo. No sé si se entiende, no sé si está un poco claro esta perspectiva. Lo concreto, la forma de actuar, del hábitat, del ser humano, las reglas, las normas, eso es la moral, lo que yo considero. Entonces, la moral va estudiando cuestiones concretas. Por ejemplo, el ámbito del aborto. El ámbito del aborto como bueno o malo se puede estudiar desde la ética para todos los seres humanos. Pero si en el Ecuador las normas deben cambiarse, es un ámbito propiamente de la normativa, de la regla, de la moral. ¿Qué entiende un individuo, por ejemplo, religioso frente a esta perspectiva? No quiero que sean tan cerrados frente a la mentalidad de la moral y la ética. No son lo mismo, moral y ética. Pero tampoco es que están tan separadas la una de la otra. No es que la ética es un estudio filosófico altísimo ahí que solo un grupo de privilegiados la estudien y que la moral es de la gente común y corriente. No es ese el ámbito, ¿sí? Por si acaso. No están tan desligados, pero sí la ética trata de consideraciones universales, de conceptos para todos. Y la moral es mucho más concreta, de hechos factuales. ¿Sí? ¿Alguien alguna duda, inquietud? No se olviden esta diferencia. Por si acaso, si alguien habla, esa persona no es ética, no. O sea, hablemos con propiedad en ese término. No está actuando conforme a un criterio moral. Y no, tal vez no es ética porque no se plantea dentro de los cánones del ser humano. Pero decir que una persona no es ética, habría que realmente diferenciar, por lo menos en filosofía. Hay otro ámbito del estudio ético que es la axiología. La axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que pueden realizarse a un individuo. Por esta razón, ¿y por qué pongo axiología? Por lo general, si estamos hablando de la relación de pertinencia de la ética en la política, para que el profe habla de valores, de honestidad, de respeto. Principalmente para que se den cuenta de que la ética no es un ámbito tan cerrado, como decir ética y moral son cosas muy diferentes, sino que están hablando de consideraciones muy parecidas, pero debemos llevar, sobre todo cuando hablamos de filosofía, a un ámbito mayor. No hablar solo de lo que está sucediendo, de lo que yo pienso que es bueno o es malo, sino lo que realmente se relaciona como bueno, como justo para toda la humanidad. Esta parte que es la axiología realmente es un estudio muy relevante. La filosofía se ha planteado muchos de los ámbitos y los valores, de dónde provienen, por qué razón existen estos valores, ha sido una preocupación también.
Por ejemplo, el respeto, que siempre se habla. La utilización del respeto. ¿Por qué razón el ser humano habla de respeto? ¿Por qué el ser humano, se dan cuenta? No es los típicos discursos de, bueno, usted tiene que respetar a su profesor porque es quien le imparte clases. Usted tiene que respetarle a su compañero porque es el que tiene también, no es ese el ámbito de la filosofía. La filosofía dice, ¿por qué el ser humano se pregunta por el respeto? ¿Por qué es tan importante el respeto para el ser humano? ¿Se dan cuenta ahí la diferencia? En la filosofía está tratando consideraciones universales que sean plasmadas para todos. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí esta clase. Vamos a tomar lista y nos vamos.